¿Qué pasa si mezclamos ciencia con política? La verdad, ciencia y política siempre han estado revueltas, aunque a veces parezcan dos mundos completamente diferentes. Pero, ¿cómo la ciencia influencia a la política? Y viceversa. Además, ¿cómo podemos aportar algo desde nuestros campos? Si estás escuchando este episodio en junio de 2023, en Guatemala se avecina la primera ronda electoral y aprovechando el contexto político que nos rodea, queremos explorar un poco más la relación entre STEM y política, en un especial de 3 episodios. En este primer episodio de nuestro especial de STEM y política, biodiversidad y democracia, indagamos en la relación ciencia y política a través de los estudios de biodiversidad en Centroamérica. Una voz conocida regresa a Epistemas y viene con compañía. En esta ocasión hablamos con el biólogo guatemalteco Jonathan Morales Marroquín y la antropóloga guatemalteca Regina Solís, acerca de su reciente publicación sobre la relación entre la producción científica y la calidad democrática. Acompáñanos mientras aprendemos más de cuál es esta relación, por qué nos debería de importar y cómo podemos utilizar esta información. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenida Regina, bienvenido Jonathan, estamos muy emocionadas por tenerlos aquí en Epistemas. Y como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta, que en tu episodio ya te la hicimos, Jonah, pero vamos a repetirla por aquí. Y esta vez empecemos contigo, Regina. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Regina Solís? Sí, hola Kat, hola Rana, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí platicando con ustedes. Y es difícil porque es una pregunta así tan personal, ¿verdad? Una podría decir, porque muchas veces cuando te preguntan quién sos, inmediatamente vamos a nuestra profesión, ¿verdad? Pero sí quiero como separarme un poco de lo que hago para ganarme la vida, de quién soy yo como persona, como individuo. Y bueno, nada, tengo 31 años, actualmente estoy viviendo en el Reino Unido, me casé hace 1 año y medio, estoy aquí viviendo con mi esposo, aquí fue donde saqué mi posgrado también, aquí estudié mi maestría. De profesión soy antropóloga y me especializo en el análisis de artefactos culturales, como de producción cultural, como música, arte, ¿verdad? Cosas de ese tipo influyen en la manera en que nosotras negociamos nuestra identidad, cómo nos identificamos, cómo las otras personas nos leen también. Y bueno, tengo una serie de intereses que van más allá de la academia, ¿verdad? No sé si me considero una persona, una científica como tal, pero definitivamente me apasiona la investigación desde distintas miradas, no solamente lo académico, ¿verdad? Lo institucionalizado, sino creo que hay otros lugares desde donde se puede también rescatar los saberes, ¿verdad? Como voltear a ver a otros lugares fuera de las instituciones, creo que es importante. Entonces estoy como en ese camino también de encontrar espacios donde se pueda producir nuevo conocimiento que no sea precisamente algo institucionalizado. Y eso. Me encanta, vamos a tener que hacer otro episodio solo contigo para conocer más sobre estos artefactos culturales, el tipo de investigación que realizas en estos distintos espacios. Creo que aquí en Epistemas estamos de acuerdo que hay muchos más espacios que solo la academia para relacionarlos con la ciencia y distintas formas de investigación y conocimientos, ¿no? Sí, cabal, cabal. Qué bonito, Regina. Gracias por compartirnos eso. Y ahora, Jonathan, ¿quién eres tú? ¿Quién es Jonathan Morales Marroquín? Hola Rana, hola Kat, Regis también. Una honra estar siempre aquí compartiendo estos espacios contigo. Bueno, soy biólogo guatemalteco. Agradezco de nuevo la invitación por estar compartiendo este espacio junto a ustedes y trabajo con biodiversidad, genética de poblaciones, un poco de genómica, anotación y también con legislación en este momento. Conocimos la historia de Jonathan en nuestro episodio número 102. Si quieres conocer más sobre él, te invitamos a escuchar su episodio. Al terminar este, claro. Por lo pronto, continuamos. Y las personas que pudieron haber escuchado tu episodio antes o quienes pueden ir a escucharlo después de este, van a conocer otros aspectos de Jonathan y más sobre tu investigación doctoral y todo lo que has hecho hasta el momento. Y justo en ese episodio nos quedamos pendientes de este tema del que vamos a platicar hoy, porque nos comentabas, ¿no? Que ese estudio bibliométrico, citométrico que nos contabas, que te dijimos, pausa, pausa, vamos a hacer un episodio especial solo para eso. Y bueno, antes de entrar de lleno a eso,
¿Nos pueden compartir ustedes un poquito cómo es que surge esta idea y cómo es que ustedes, o sea, cómo viene su relación desde hace años, cómo llegaron a esto? Cuéntanos un poquito más sobre su amistad y sus colaboraciones. Yo solo quiero decir que cuando me dijeron que nos iban a hacer esta pregunta me emocioné muchísimo porque Jonathan es de mis mejores amigos, ¿verdad? Yo llevo sin ver a Jonathan en persona. ¿Cuándo fue la última vez que te vi, manito? Fue Tal vez sí, 5 2017. años, 6 años. Entonces, muy contenta de que hayamos podido igual como colaborar en algo juntas, a pesar de que llevamos años sin estar en el mismo país, ¿verdad? Precisamente porque nos ha tocado migrar fuera para poder seguir con nuestros estudios, que es algo de lo que hablamos en el estudio, que en el artículo que publicamos. Pero sí me emociona mucho contar un poco la historia. Jonathan, no sé si querés contar vos cómo fue la propuesta. Eh, bueno, creo que voy a comenzar desde la propuesta y después voy a ir hacia dónde, por qué Ujú. pensé en Regina, ¿verdad? Clancy Bonilla, no sé si ustedes la conocen, ella es doctora, ella fue postdoctoranda en Unicamp y ella es editora de una revista que es Frontiers en métricas y análisis. Y ellos también abordan temas cientométricos y temas de análisis de políticas públicas. Y tuvo esta llamada abarcando diásporas científicas, tratando de entender cómo existen fenómenos de ganar cerebros, perder cerebros en una región. Por si acaso no has escuchado el concepto de fuga de cerebros, se trata de la inmigración de profesionales y científicos con formación académica a otros países, principalmente por la falta de oportunidades en sus áreas de investigación u otros motivos económicos o políticos en su país de origen. Y ver cómo los científicos van buscando diferentes nichos. Entonces me pareció muy interesante porque a partir de mi estudio doctoral, en el episodio que hablo un poco de eso, hablo de cómo en mi tesis doctoral tuve que entender un poco de cómo se distribuye la biodiversidad de una palmera en Centroamérica y me topé con que no habían récords científicos y eso me saltó a los ojos porque había una discrepancia entre el número de récords entre los países del norte de América Central, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, versus los países del sur, en donde habían récords 5 veces más, 6 veces más de récords. Entonces, la biodiversidad de América Central como una región biogeográfica es la misma. Entonces, no me hacía sentido que abajo hubiese tantos registros y arriba biológicamente no existiese la palmera. Entonces comencé a buscar más información y me di cuenta que realmente había una falla y había una ausencia de récords y producción científica en los países del norte y junto a esta llamada que les conté al inicio, tuve esta idea y pensé, quiero entender por qué existe esta diferencia de ciencia y de acceso a la ciencia y poder vos como un ciudadano centroamericano tener acceso a estos datos. Y surgió esta idea y contacté a Regina porque desde nos conocimos en 2015 en los procesos democráticos de aquella época. Pronto Regina nos aclara qué es lo que pasó en aquel 2015 en Guatemala. Y recuerdo que nosotros ya hablábamos de todo esto en esa época. No sé si Regis quiere contar un poco de cómo fue aquel encuentro en 2015 y lo relevante que es para este trabajo también, ¿verdad? Sí, bueno, como le está diciendo Jonathan, aquel y yo ambos estuvimos involucrados en los procesos de movilización del 2015, con la esperanza que tuvimos en aquel entonces, ¿verdad? Ya fuimos a ver cómo resultó todo, pero teníamos así esa ilusión, esa esperanza y creo que en medio de esta convulsión social nuestra amistad se afianzó muchísimo. En el 2015 en Guatemala, durante meses, ¿verdad? Hubo una serie de movilizaciones masivas, principalmente, bueno, iniciaron en la ciudad capital y luego pues otras poblaciones y otras regiones se fueron sumando a estas manifestaciones de descontento ante el gobierno en ese momento en el país. Se dio un caso muy fuerte de corrupción, de robo de impuestos, ¿verdad? De aduaneros. Entonces a las personas nos tocaron el bolsillo y eso pareció como que encendió un poco la mecha ahí de la ciudadanía para salir a las calles a manifestar. Y en ese momento, los grupos estudiantiles de universidades privadas, hay que decir que tanto Jonathan y yo estudiamos en la misma universidad, una universidad privada en Ciudad de Guatemala. Aquel estudió biología y yo estudié antropología, entonces nunca estudiamos juntas, pero estos procesos de movilización
nos hicieron organizarnos como cuerpo estudiantil de la universidad y pues salimos a las calles y ahí se afianzó muchísimo nuestra amistad, ¿verdad? Desde entonces no me lo he podido zafar. Aquí estamos. Eh, y bueno, pues a raíz de eso, afianzamos nuestra amistad y en el 2021 aquel me llama, me dice, Manita, salió esta convocatoria para someter investigaciones, artículos que hablen y que traten sobre la diáspora centroamericana, ¿verdad? En términos de ciencia, ¿te interesa? Yo en ese momento, mucha no les voy a negar que yo dije, tengo mil cosas en la cabeza en este momento, estaba yo lidiando con cuestiones migratorias, pues migrar del sur global al norte global no siempre es fácil y en mi caso fue sumamente complicado llegar acá. Entonces estaba yo en ese estrés de tratar de solucionar como mi situación migratoria, de reunirme con mi pareja y todo eso, y me llama Kelly y me dice, Manita, tenemos que hacer algo. Y yo, Jonathan, no quiero, pero me dice, mam, no, hombre, como que me lo supo vender muy bien y creo que nunca habíamos trabajado una cuestión académica científica juntas, siempre había sido como desde la calle, que lo que habíamos hecho en colaboración, entonces me pareció que quería ver cómo era la dinámica, también viniendo de áreas de investigación tan distintas como son las ciencias sociales y como puede ser también la biología, me pareció que la colaboración podía aportar algo, ¿verdad? Como miradas distintas y hacer este esfuerzo interdisciplinario con un amigo, me pareció en ese momento pues algo que quería hacer porque nunca lo había hecho. Como humanizar también este proceso de investigación y que fuera como conversado. Fue un proceso muy lindo con vos, Jonathan, trabajarlo. Creo que Buena teníamos onda. sí, teníamos formas de trabajar muy similares, ¿verdad? Como no teníamos que estarnos como acarreando, así como jalando ni nada, sino como que fluyó mucho, fluyó mucho. Obviamente temas de interés para ambas, o sea, todo el tema de la biodiversidad, que es lo que has trabajado, y para mí, pues obviamente el tema histórico y las ciencias sociales, pues que también se me da. Entonces, por ahí fue que surgió la colaboración esta. Tal vez voy a como ampliarles un poco de lo que fue el estudio para comenzar a aterrizar todas estas ideas que tuvimos, que realmente fue el encuentro de los saberes de Regina, porque como les había dicho, me pareció muy extraño que hubiese el 5 veces más récords de esta palmera. Trabajo con Acrocomia aculeata, que es una palmera es una palmera nativa que se distribuye por toda América y ella es muy interesante porque vos podés entender la diversificación de los bosques y entender las dinámicas de cómo los biomas se comunican o no se comunican. Entonces, cuando llegué a los récords de Guatemala, había muy pocos récords y muchísima discrepancia entre los nombres. Para quienes no saben, por ejemplo, los nombres científicos son hechos por sistemáticos y taxonomistas, que son estos biólogos o científicos que nombran las especies y tratan de describirlas. Entonces, había muy pocos de esos récords en herbarios, que son estos centros en donde son compendios de colecciones de plantas secas en donde vos puedes ir como científico para ver si esa especie existe o no en tu región o si encontraste una planta en el campo, la llevas ahí y haces las comparaciones. Entonces no existía en Guatemala y eso para mí fue algo muy difícil porque tenían que hacer ciencia a ciegas. Entonces comenzamos a hacer esta idea de tratar de mapear los récords en toda América Central de especies de diferentes taxas y encontramos que Costa Rica y Panamá tenían casi el 5 veces en todas las especies de todos los clados, más récords que nuestros países, ¿verdad? Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Quise comparar después, bueno, cómo es la producción científica como tal. Tratamos de ver cuántos artículos científicos, propuestas en conferencias y pósters y toda esa producción que se traduce a una publicación existían en cada uno de esos países y tenía el mismo patrón. Entonces, a partir de eso, hicimos un análisis cientométrico, que es pegar todas estas informaciones, algo similar a lo que hizo Kat con sus arañas, y comparar números y hacer estadísticas a partir de esa discrepancia de números. Y fue ahí en donde mi conocimiento científico como biólogo se quedaba limitado porque habían variables que estaban haciendo que
por qué había más producción científica en Panamá y Costa Rica y no en los países del norte de América Central. Y fue ahí en donde Regina entra para tratar de entender este proceso. Esa era la intención de Jonathan, creo yo, que me dijo, existe esta discrepancia en los números, ¿por qué? ¿Verdad? Intentemos encontrar un por qué, y justo Jonathan también había encontrado la herramienta Biodem, que nos ayudó muchísimo. Si quieres conocer más acerca de Biodem, te compartimos más información de esta herramienta en las notas de este episodio. Que une dos repositorios de datos biológicos y democráticos, ¿verdad? Entonces hace el cruce de estas variables para ver cómo se afectan mutuamente. Entonces, esa fue una de las bases, también una de las plataformas que usamos para orientarnos en el análisis histórico regional que hicimos para intentar desenmarañar un poco por qué la diferencia en los datos y en la producción científica en la región. Wow, qué gran resumen, y creo que hay mucho aquí por desenmarañar. Y me llamó la atención, Jonathan, que mencionaste hacer ciencia a ciegas, ¿no? Y es como, en algún momento, pues todo empezó de unas ciegas, pero ¿cómo es que cuando hay tanta información en tantas regiones del mundo seguimos con tantos vacíos en nuestra región, ¿no? Y no sé si tal vez antes de adentrarnos más en los detalles, ¿nos puedes explicar a qué te referís para que todos entendamos con los récords? ¿Te referís a récords como descripciones de una especie o publicaciones sobre ciertos temas? Que dijiste que Eh, hay 5 veces más récords en el sur de Centroamérica que en el norte, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen diferentes centros que los biólogos utilizamos para saber, para tener acceso a listados de biodiversidad. Un listado de biodiversidades, por ejemplo, tenés un ecosistema y listas lo que lo comprende. Plantas, insectos, mamíferos. Entonces, existen estas colecciones de referencia que su fin es listar esa biodiversidad y tener un especie tipo es una especie que fue colectada, que es preservada en esas colecciones y vos tenés acceso a esa especie. Entonces, ya sea una planta, ya sea un mamífero, un reptil, a partir de eso es un récord. Entonces, cada uno de esos, una especie que es depositada en esas colecciones es un récord. Entonces, tuvimos acceso a los récords de especies desde 1960 por año para saber cuántos récords habían sido listados por país desde 1960 hasta 2020. Ujú. Entonces, cuando comparamos cada año los récords de todas las colecciones, ya sea herbarios o colecciones de referencia de algún clado específico, era exorbitante el número que existía abajo, porque como gran región biogeográfica compartimos especies. Entonces, si existe abajo, es muy probable que exista arriba. Si existe en Costa Rica, es muy probable que exista en Guatemala. Claro que hay especies, que ahí hay un quiebre en una región, hay especies nativas solo del norte y hay especies nativas solo del sur, pero las que se compartían era discrepante el número que existía abajo con el que existía arriba. Entonces, por ahí va la comparación y después de eso, de los récords, porque si alguien depositó un récord de una especie es porque seguramente va a generar una publicación con eso. Como por ejemplo, Kat con sus arañas, ella agarró los récords de las arañas y ahora ella hizo un compendio y publicó. Entonces, generalmente cuando vos estás haciendo una investigación, ya sea de cualquier área de la ciencia, ciencias biológicas, y estás estudiando una especie, vos venís, colectás, depositas en una colección de referencia y después ya haces tu publicación y citas la colección. Entonces, también es un método para vos, tanto récord de especies como publicaciones, saber cuánta ciencia se está haciendo, porque realmente hacer ciencia es algo muy abstracto. Entonces, esa fue la variable que tomamos para entender o para correlacionar con la producción científica. Claro que hay muchísimas otras maneras, pero por ahí va nuestra lógica. Quizá si puedo agregar a eso, solo como para entender un poco qué fue lo que hicimos a nivel general. Hicimos una comparación regional de la biodiversidad en Centroamérica, ¿verdad? Y como que usamos como proxies. Los proxies son variables aproximadas que se utilizan en distintas áreas de las STEM en lugar de otras variables que por alguna razón o en determinada ocasión no pueden ser medidas con una variable más exacta. Porque obviamente
no podíamos abarcar todo, entonces usamos ciertos proxies. Para analizar, por ejemplo, los niveles democráticos de la región, utilizamos 3 variables que fueron, como les digo, fueron proxies para entender un fenómeno de captura corporativa del Estado, que espero poderles hablar de eso un poco más adelante, que utilizamos, por ejemplo, los niveles de corrupción política, los niveles de libertad de expresión y los niveles de la calidad de la democracia, ¿verdad? ¿Qué tanto están participando las personas para elegir a sus representantes del legislativo, del judicial y del ejecutivo? Y también hicimos este análisis bibliométrico, que es ver cuántas publicaciones, quién ha publicado, a qué institución están adscritas, si son instituciones locales, si son instituciones internacionales, ¿verdad? Y este registro del que nos hablaba Jonathan, tan particular y tan específico de las especies, también como un proxy de los indicadores de la biodiversidad de la región, ¿verdad? Entonces, esa es como una primera aproximación a este fenómeno, pero que la tendencia es clarísima, ¿verdad? Que a más calidad democrática, mayor producción científica. Y para ir agregando a esta explicación que estás dando tú, me gustaría preguntarte cómo es diferente este proceso realmente de Guatemala, por ejemplo, o del sur de Centroamérica con el norte de Centroamérica. ¿Es una diferencia cultural o es más como complicada? A ver, partamos de que, por ejemplo, yo me identifico como centroamericana, ¿verdad? O sea, mi identidad es como súper centroamericana, creo que tenemos como una forma de percibir la vida muy similar, entonces en términos culturales, al menos yo me adscribo a eso, pero si ves las diferencias de los procesos históricos y políticos de cada país, también es distinta. No todos los países tuvieron una guerra civil como la tuvo, por ejemplo, Guatemala, como la tuvo El Salvador, un proceso revolucionario como lo tuvo Nicaragua también con el Frente Sandinista. No sé si se acuerdan, no fue hace mucho, en Honduras también el golpe de Estado si no estoy mal, fue 2009, ¿verdad? Entonces, como todos estos procesos impactaron la manera en la que se construyeron las instituciones, ¿verdad? Y en la manera en la que se fueron reconfigurando supuestamente, ¿verdad? Esos poderes para dar lugar a esta transición democrática, cosa que en Costa Rica y en Panamá ha sido muy distinta. Un claro ejemplo, si no estoy mal, fue el año 89, cuando en Costa Rica se estaba fundando el INVIOS, este instituto, ¿verdad?, de investigación biológica. INBio, el Instituto Nacional de Biodiversidad, creado con el fin de realizar el inventario del patrimonio natural de Costa Rica y promover su conservación. Eso estaba pasando en Costa Rica en el 89 y en el mismo 89 en El Salvador estaban asesinando a los mártires de la UCA, de la Universidad Centroamericana, porque estaban en medio de una guerra civil. Entonces, estos son como pinceladas históricas que nos ayudan a dimensionar la diferencia en las condiciones para hacer ciencia, la diferencia en la calidad de las instituciones, en la oportunidad de distribuir fondos para la investigación. Se invierte más en militares que en escuelas en áreas rurales y se muere la gente de malaria. Enfermedad de pobres no es cuestión prioritaria. Se gasta más en armas de fuego que lo que se invierte en hospitales. Y la gente vive emplasticada. Solo se está tranquila en la casa o en los moles. Lo que estás escuchando es La Calle de la banda guatemalteca Zaraguate. Si quieres conocer más sobre uno de sus integrantes, el músico y biólogo guatemalteco Pablo Bolaños, te invitamos a escuchar el episodio número 89 de Epistemas. Aquí queremos más amor. Si se acabó la guerra, oye, porque sigue habiendo dolor y no queremos armas. En el estudio también hacemos pues comparamos cuánto el Producto Interno Bruto se invierte en investigación. Y a pesar de que Guatemala es el país centroamericano con la población más alta, ¿verdad?, sigue siendo el país centroamericano
se invierte menos en investigación. Guatemala invierte el ahorita les voy a dar bien el número, no sé si es el 0.03 o el 0.3% de su Producto Interno Bruto. 0.03. 0.03. 03, sí. Ajá. Si lo comparamos con países, esto es nada más como para ilustrarlo, cuando vemos países como Estados Unidos, por ejemplo, invierten 2.83 de su Producto Interno Bruto en impulsar investigación, en impulsar ciencia. Para darte otros puntos de comparación, Israel, el país que más porcentaje de su Producto Interno Bruto invierte en investigación, invierte el 5.9%. Corea del Sur invierte el 5.0%. Alemania, Austria y Suiza el 3.3%. Muy alejado de este top 10, en Centroamérica encontramos a Costa Rica con un 0.38% y Guatemala con el 0.029% de su PIB invertido en ciencia e investigación. Y es preocupante que en Centroamérica, como les digo, Guatemala, uno de los países con el territorio más grande, con la mayor cantidad de población, la inversión en ciencia y en tecnología es bajísima, ¿verdad? En estas transiciones democráticas se reconfiguran aparentemente los poderes y esta es una expresión más de que a pesar de que tenemos ciertos indicadores democráticos, estos coexisten con prácticas autoritarias y estas prácticas autoritarias y estos poderes paralelos al Estado también influyen fuertemente en cómo se distribuye el presupuesto de cada nación. Totalmente, y justamente como dijo Regina, entonces tenés este fenómeno y volviendo al individuo que quiere hacer ciencia, sin seguridad, sin financiamiento, sin acceso, ¿cómo vas a producir ciencia? ¿Cómo vas a ir a la montaña, a agarrar tu especie, hacer todo este proceso con el cual comencé a hablar? Si el Estado no te da seguridad, entonces ese era el reflejo que estábamos viendo de la falta de récords, de la falta de publicaciones, porque tenemos este fenómeno que coopta las posibilidades de poder hacer ciencia. Y tanto en Costa Rica como en Panamá hay institutos de investigación que tienen un soporte internacional fuerte, ¿verdad? En Panamá está el Smithsonian, ¿verdad? Que se da nuevamente en el marco de la construcción del Canal de Panamá, financiado por Estados Unidos. Y vamos a ver una influencia fuertísima de Estados Unidos en la producción científica de toda la región. Y no es casualidad que sea Estados Unidos, ¿verdad? Cuando vemos que fue un país que ha tenido una influencia fuertísima en cómo se han delineado las políticas públicas de nuestros países, ¿verdad? Vemos golpes de Estado apoyados por Estados Unidos, movimientos contrarrevolucionarios apoyados por Estados Unidos, y son precisamente esas décadas las que nosotras analizamos también para compararlas, como antes de las transiciones democráticas y después de las transiciones democráticas en nuestros países. También algo interesante de esta influencia de Estados Unidos en Costa Rica, en la década de los 60 se crea la Organización de Estudios Tropicales, que influye en la diáspora de científicos, en donde viene, por ejemplo, un gran nombre en la ecología y en la biodiversidad de Centroamérica, que es Daniel Jensen. Él fue uno de los que viene a fundar la Organización de Estudios Tropicales en Costa Rica, que se vuelve un polo de investigación para todas estas universidades y que comienza a atraer a estos estudiantes, a estos científicos y comienza a ser una palanca para poder hacer investigación en Costa Rica, claro, desde una manera colonial, ¿verdad? Porque sí, algo que es evidente en los números y en lo que vemos es los nombres que surgen como primeros autores en los estudios. En las primeras décadas, todo el mundo no es centroamericano, no había ningún centroamericano. Los centroamericanos comienzan a ser primeros autores después de la época de los 90. Entonces, si se está haciendo ciencia de ese nivel y comienzan a estudiarse la biodiversidad centroamericana desde los 50, ¿quién era el que estaba haciendo esta ciencia? ¿Verdad? ¿Qué tanta participación tenían los centroamericanos? Claro que había una transferencia de tecnología de ellos hacia nosotros, sin embargo, fue hecho desde una manera colonial también, ¿verdad? Entonces, eso
subrayando la influencia de Estados Unidos de nuevo, con lo que decía Regina en el caso de Panamá también, que lo podemos ver en Costa Rica, desde otro lado. Y aprovechando que estamos tocando este tema, justo cabal mencionan en su artículo todo esto, ¿no? Que no hay tantos, o sea, en el pasado menos que ahora, investigadores domésticos. Y justo hablábamos antes de empezar a grabar esta entrevista sobre la experiencia de Kat con los registros de arañas también. No sé si nos puedes compartir un poquito más, Kat, sobre tu experiencia con esto y... Sí, antes de empezar a grabar les comentaba un poquito sobre mi experiencia con arañas y es que pronto, en unos 2 meses creo, se va a publicar el primer capítulo de un libro de biodiversidad de Guatemala relacionado y dedicado total y completamente a arañas. Hice el primer listado preliminar de arañas de Guatemala. Entonces es un trabajo bastante extenso y bastante complicado y a mí personalmente me sorprendió bastante porque me dio un poquito de realidad de, como dicen Regina y Jonah, la falta de investigación que hay en el país. O sea, a mí se me hace loquísimo que no hubiera ninguna publicación con un listado de arañas de Guatemala ni nada por el estilo, ya siendo el 2022, 2023, cuando yo comencé a trabajar con arañas, fue en el 2018. Entonces, para mí era impactante porque no es porque no hay información, bueno, sí, hay muy poquita información, pero no es solo eso, sino que nadie se toma la molestia y supongo que también tiene que ver parte del pago, digamos, yo hice ese trabajo de gratis, obviamente, porque era estudiante, pero hay muchas personas que ya con estudios, pues también cae un poquito mal tener que hacer esas cosas de forma gratuita, ¿verdad? Entonces, entiendo bastante esa falta de investigación, pero al mismo tiempo me impactaba bastante, principalmente en un país como el nuestro, donde tenemos tantas arañas y donde importa muchísimo saber cuáles son de importancia médica y no sabemos cuáles son de importancia médica hasta que no sabemos cuáles hay. Entonces hay un montón de arañas que, digamos, aquí se habla mucho de la viuda negra, viuda negra, viuda negra, y créanlo o no, la viuda negra no está oficialmente reportada para Guatemala y todos hemos visto una viuda negra en algún punto en nuestras vidas. Entonces se me hace súper loco que no esté reportado para Guatemala siendo de importancia médica y pues eso puede llegar a afectar bastante. Y al final también, pues rescatar ahorita de lo que dijiste, que si no estamos investigando lo que hay en nuestros territorios, nos estamos perdiendo de la posibilidad de encontrar alternativas y soluciones a problemas que nos aquejan cotidianamente y que tenemos ahí las reservas biológicas que nos pueden ayudar a encontrar alternativas quizá menos invasivas, menos artificiales para muchos problemas, pero no estamos aprovechando esos saberes, ¿no? O sea, construyéndolos también, sí. No, y con esto que decís, quizá también rescatar, y regresando un poco a los argumentos que hacemos en el artículo, que en Centroamérica tenemos élites económicas completamente desconectadas como de un proyecto de nación, de un proyecto de país, porque muy bien también desde el sector privado se podría estar apoyando la creación científica, no la investigación, y creo que también hay poco de eso en Guatemala. A ver, la caña de azúcar, por ejemplo, desde ahí se están haciendo esfuerzos para tratar el bagazo y tratar de generar otras fuentes de energía. Pero en general, y eso está muy relacionado al tema de la captura corporativa del Estado, que es también uno de los ejes principales del análisis que hacemos, que es un fenómeno que se empezó a dar más fuertemente a raíz del consenso de Washington en los años 90, que es básicamente este giro neoliberal, ¿no? Con elementos como la más participación del mercado en la toma de decisiones para políticas públicas, ¿verdad? La privatización de servicios. Básicamente la captura corporativa del Estado es aquello que le llamamos la privatización de la democracia, ¿no? Entonces son mecanismos, tiene distintos mecanismos, por ejemplo, puertas giratorias para quienes nos escuchan y no saben, son, por ejemplo, personas que ocupan un cargo público o un puesto de toma de decisión, pero que a la vez son parte del sector privado de alguna empresa, ¿verdad? En Guatemala sí tenemos, hay varios artículos publicados, reportajes por Plaza Pública, si alguien por ahí los quisiera buscar. Hay un artículo que habla de cómo el CACIF, que es la gremial, la patronal de empresarios del país, ¿verdad? Que tienen 58 asientos en puestos de toma de decisión, como por ejemplo el Banco de Guatemala. Entonces, vos decís, pues claro que están empujando sus intereses, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos captura corporativa del Estado, básicamente. Es empujar, hacer lobbying para que las políticas públicas favorezcan a los intereses de compañías privadas,
también tienen mecanismos culturales como financiamiento de los tanques de pensamiento para que se produzcan nociones y narrativas que convengan a sus intereses. Entonces es básicamente socavar las condiciones democráticas de un país para favorecer a intereses privados, ¿verdad? Entonces lo vemos clarísimo en los casos también de criminalización de defensores y defensoras del territorio. Tenemos el caso de Bernardo Caal en Guatemala defendiendo el río Xec. Tenemos también el caso de Berta Cáceres, quien fue asesinada también por estar defendiendo un río en Honduras en el 2009, si no estoy mal. Entonces, todos estos son mecanismos de captura corporativa del Estado, ¿verdad? La cooptación de las cortes de justicia, ¿verdad? Financiar partidos políticos para que cuando lleguen al poder, entonces me beneficien a mí con contratos o me beneficien a mí con leyes especializadas para que me permitan generar mi actividad extractiva, por ejemplo. Y todo esto se acentúa después de los 90s, con esto que les digo, es este giro neoliberal que también impulsa un giro extractivista, y por extractivismo no me refiero solamente a la minería. Tenemos, por ejemplo, monocultivos también. Bueno, Jonathan quizá nos puede hablar un poco más de eso, pero para entender el contexto político e histórico que ha socavado la posibilidad de generar alternativas desde la ciencia y desde el dato. Qué gran enlace. Yo no conocía este concepto de puertas giratorias ni ese número que diste de los puestos del CACIF. Gracias por compartirnos esto, Regina. No, y justamente en parte del artículo Recuerda que te dejamos el enlace a este artículo y otros recursos en las notas del episodio. hacemos un mapeo de los términos y de los temas que principalmente se investigan en América Central, y obviamente la ciencia siempre va a estar del lado del desarrollo industrial. En las últimas décadas es así. No, no es que no tenga que ser así, pero que existan otras posibilidades de hacer ciencia. ¿Quiénes son quienes están dirigiendo las agendas de la ciencia? Y si vos ves los términos, los temas en los cuales gira la ciencia en América Central, un 50% de la ciencia que se hace en América Central está ligada a industrias extractivas, tanto en el agro cuanto en otro tipo de recursos. Entonces, debería de existir más posibilidades. En mi caso, como científico, yo pude tener acceso a educación superior siempre ligado a temas agrícolas, porque en el inicio de mi carrera yo quería ser oceanógrafo y quería ser biólogo marino, pero no tuve las posibilidades de poder continuar con esos temas en Guatemala, porque no había acceso, uno. Dos, no había científicos. La única científica que existía en aquella época, las únicas dos científicas, se habían formado fuera, y una de ellas pasó 2 años en Guatemala porque la beca que ella tenía la obligaba a pasar en Guatemala, y fue así como yo me comencé a instruir en estos temas de oceanografía y mamíferos marinos, y después ella se fue. Entonces, como científico o primera iniciación científica que tuve, mi iniciación científica fue cortada porque no era un tema que se alineaba a la agenda, ¿verdad? Y porque no había acceso. Entonces tuve que formarme como científico en los temas del agro. Ahora me encanta y me hace mucho sentido, y claro que he tomado esos temas para mis propios intereses, que es la biodiversidad y recursos genéticos nativos. Sin embargo, fui como no manipulado, pero no había acceso desde mi lugar a otro tipo de ciencia que no estuviera ligado a la agenda. Y con Como eso que dices, limitado en opciones, ¿no? Perdón. perdón, sí. Ujú. No, con eso que decís, a ver, ¿de dónde vienen los financiamientos para proyectos grandes? Del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, y todas estas instituciones tan grandes, sólidas e internacionales pues refuerzan estas lógicas neoliberales. Entonces, como lo que vos dices, ¿quién está marcando la agenda y dinero para qué? ¿Verdad? ¿Qué se está investigando con ese dinero? Y claramente lo que es más rentable quizá para estas industrias es lo que más inversión tiene. Claro. Y de nuevo, no es que la ciencia no pueda ir de la mano con el desarrollo y la Total. tecnificación de cualquier área de conocimientos. Sin embargo, que exista la posibilidad
de otros locales o otros lugares que no precisamente puedan significar lucro, que puedan ser inversión, como los espacios culturales, como los espacios, ciencias que estén más ligadas al no lucro, a lo que es intangible, ¿verdad? Como las ciencias sociales, como el arte, la cultura, que son ciencias también y que no son desarrolladas en nuestra región. Igual yo personalmente me he encontrado que incluso cuando estás haciendo ciencias que son claros, que son parte de un progreso cultural, por así decirlo, por ejemplo, como lo son las ciencias espaciales, tenés que tener un orden bien específico en el cual logres cumplir ciertas agendas para que le den espacio a la ciencia que tú estés abriendo. Por ejemplo, a mí me tocó primero entrar del lado educativo, así decir, bueno, yo voy a traer las ciencias espaciales a Guate, pero para traer ciencias espaciales lo que voy a hacer es, les ofrezco al gobierno de Guatemala esta cantidad de, de cursos educativos para niños en donde les vamos a estar enseñando ciencias básicas y ciencias espaciales. Va, tené, pasa adelante. Después ya tenía suficiente gente hablando de ciencias espaciales. Bueno, ahora les voy a proponer este proyecto en específico, que son casas que podemos hacer en Marte, pero son casas que también podemos utilizar aquí en comunidades de Guatemala. Entonces, va, pasa adelante. Ahora queremos hacer este proyecto de agricultura que nos va a ayudar a tener frijoles con más proteína porque tenemos desnutrición en Guatemala y necesitamos... Entonces, tenés que ir cumpliendo agendas para que te den espacios, porque quiera que no, son intereses, como ustedes dicen, privados y son intereses bien específicos los que tienen y siento yo que eso también atrasa un montón la investigación científica porque bueno, Guatemala somos principalmente de agricultura, pero por ejemplo Costa Rica era principalmente de agricultura y hoy por hoy son los principales, bueno, su principal entrada económica son tecnologías médicas. Entonces, se puede dar paso a otro tipo de ciencias y a otro tipo de desarrollos, pero como estamos ahorita, siento yo que es bastante complicado. Y solo decir, para que nos escuchen, yo no estoy diciendo que la inversión privada en la ciencia sea mala, ¿verdad? Al contrario, se necesita principalmente cuando tenemos estados tan debilitados, ¿verdad? Con tan pocas condiciones. Pero ¿qué agendas son las que se están persiguiendo? Creo que eso siempre es bueno cuestionárnoslo, quién está dando el dinero, a quién le sirve el conocimiento que se está produciendo y que muchas veces lo vemos publicado y pensamos automáticamente que ya tiene cierta validez. Y sí invito a la audiencia a que vea quién está financiando el estudio, de dónde viene la plata, porque como les digo, financiar la producción de ciertas narrativas es parte de los mecanismos de la captura corporativa, ¿verdad? Vemos, nuevamente hablando de Guatemala, que es el contexto que tengo más cercano, tanques de pensamiento que están financiados por la extrema derecha, ¿verdad? Por gente ultraconservadora. Y vos decís, a ver, veamos qué es lo que está saliendo de ahí, porque una cosa es tener el dato y otra cosa es cómo se interpreta ese dato. Y la interpretación es la que puede tener pues estos sesgos, ¿no? Bueno, a ver, solo entonces de esa manera un poquito de resumen, me parece que queda claro entonces cómo todo esto, o sea, la ciencia y que el querer hacer ciencia, el poder hacer ciencia con investigadores locales y todo necesitamos financiamiento privado o público y estar mejor informados para saber pues qué estamos obteniendo y qué estamos haciendo y quién lo está haciendo, ¿no? No es ningún problema, colaboraciones internacionales súper, pero que nos siga haciendo esta extracción de nuestros recursos científicos, ¿no? Y bueno, Regina, tú mencionaste en varias ocasiones los términos calidad democrática. En una ocasión mencionaste que estos indicadores democráticos, como los tres que ustedes utilizaron en el estudio, coexisten con prácticas autoritarias. ¿Nos puedes explicar un poquito esto ya como por decir cómo se construye esta calidad democrática o qué es calidad democrática o como que la democracia no es solo como el presidente ni solo ir a votar cada 4 años, ¿no? Sino que todos jugamos un papel allí. Entonces, ¿cómo qué es calidad democrática? Cuando decís esto, ¿a qué te referís? Sí, quizá empezar con una cita. Hay un autor que es Castells, es español, y dice, la democracia es una aspiración humana nunca saciada. Em, es algo a lo que aspirar, pero creo que en términos concretos es muy difícil, ¿verdad? Somos un montón de personas, muchas, y somos tan diversas. Solo porque estemos compartiendo fronteras no quiere decir que tengamos muchas cosas en común, ¿verdad? Más allá de quizá contingencias históricas compartidas que nos ha tocado vivir. Pero partiendo de eso, muchas veces pensamos que, bueno, una participación democrática es cada 4 años cuando vamos a las urnas, emitimos nuestro voto y ya, ¿verdad? Pero una participación más activa creo que también podría darse
cuando empezamos a darnos cuenta que estamos en comunidad, ¿verdad? En primer lugar, partir de nuestra comunidad inmediata, organizándonos con personas con las que convivimos. Creo que obviamente por las historias de violencia y pues de tantas agresiones a distintos niveles en la región centroamericana, muchas veces es difícil como voltear a ver a mi vecino, a mi vecina y empatizar con esta persona. Creo que si estamos hablando de calidad democrática, podríamos hablar de qué tanto participamos en comunidad, básicamente, ¿verdad? Nuevamente, no es solo ir a votar cada 4 años, es organizarnos con nuestra comunidad más cercana, con nuestros vecinos, nuestro edificio, a ver qué necesidades comunes tenemos, el tema del agua, ¿verdad? Está, a mí particularmente me preocupa muchísimo el manejo de los recursos hídricos. Y lo vemos y está pasando y la gente se está organizando barrialmente con la persona. A ver, hay una comunidad, hay un tejido ahí que no estamos viendo, ¿verdad? Si salimos de nuestra casa y vemos generalmente siempre al mismo chavo que está cuidando los carros, está la señora de la tienda, está quien pasa vendiendo el pan. Es decir, esa es una comunidad y esas son personas con las que compartimos el territorio. Entonces, en la medida en que nos podamos organizar para resolver también estas como problemas compartidos o inclusive encontrar espacios de gozo compartido, organizar la fiesta del barrio, organizar la chamusca, eso va, creo yo, abonando a que se consolide un poco más el tejido social, ¿verdad? Y podamos participar de una manera más libre, más informada y más alegre también, porque creo que la alegría es algo que se tiene que rescatar en estos procesos democráticos, hacerlo desde la ilusión y no precisamente desde la carencia, ¿verdad? Nuestras identidades generalmente se construyen alrededor de los vacíos. Después de una historia colonial tan fuerte de imposiciones, de aspiraciones blancas, de aspiraciones extranjeras, encontrar como los puntos medios y esos matices desde la alegría, creo que es importante, ¿verdad? No solamente hablar desde los vacíos y nuestras carencias. Entonces, hacer una ciencia para mejorar el porvenir común es sumamente importante porque nos permite encontrar alternativas a estos problemas comunes que tenemos y que vivimos cotidianamente. Me encanta la región, me encanta. Tengo una pregunta, y es que para nosotros, porque estamos en este contexto, ¿verdad? Hemos vivido a flor de piel como es el querer hacer ciencia y el querer hacer estos avances en nuestra región, sabemos, para nosotros queda muy obvio, pero para las personas que nos están escuchando tal vez no es tan obvio cómo afecta esta falta de conocimiento, esta falta de interés científico, esta falta de oportunidades de investigación al guatemalteco o al ciudadano centroamericano en general de pie. O sea, el que no está metido en ciencia para nada, el que no tiene nada que ver con este tipo de cosas, ¿cómo nos afecta? Creo que a partir de lo que es, por ejemplo, a priori los recursos, gobernanza de recursos, cómo el ciudadano usa estos recursos, qué tanto acceso tiene a estos recursos y cómo esos recursos se traducen a la producción de cosas y cómo yo uso estos recursos y soy parte de ellos. Entonces, si vos no tenés ciencia, la ciencia es lo que va a negociar cómo se va a usar este recurso, qué se hace, qué no se hace, qué impacto tiene, qué no tiene. Y si vos no tenés el acceso a herramientas que te puedan traducir estos recursos a procesos efectivos, por ejemplo, un bosque. Tenemos un bosque, sabemos qué especies tiene un bosque por la ciencia. Sabemos cómo este bosque se puede mitigar, cuánto podemos extraer de madera de este bosque, qué tanto no podemos hacer en este bosque y todos esos límites de qué hacer con el recurso los va a dar la ciencia. Entonces, si no tenés ciencia, no vas a poder tener un buen manejo de las cosas, el agua, los bosques, cualquier tipo de recurso que hace parte de nuestro ecosistema. Entonces, para el ciudadano, tal vez la ciencia es algo tan abstracto, pero la ciencia se traduce a todo lo que hacemos y también quienes están haciendo qué cosas con nuestros recursos. Entonces, de nuevo, esta palabra de gobernanza es tan importante porque tenemos que tener como ciudadanos y como Estado el derecho de poder decidir qué hacer y cómo hacer con nuestras cosas. ¿Y quién está decidiendo eso? ¿Y quién está haciendo esa ciencia para decidir qué se hace?
Entonces, eso es lo más como es la reflexión también Y con, quisiera dejar. sí, con eso que decís, hay muchos saberes que no son científicos. Hay comunidades que han estado cuidando los bosques y que se conocen las Ujú. especies de pe a pa, saben muy bien para qué utilizarlas, pero quizá no ha estado sistematizado como para el público amplio, ¿verdad? Entonces, con lo que dice Jonathan, y solo reforzando esa idea, sin la sistematización de estos saberes, que es lo que nos ofrece la ciencia, es quizá muy difícil tomar decisiones para políticas públicas. Si no hay dato, ¿cómo se están tomando las decisiones de país? Entonces, para eso nos sirve la ciencia, ¿verdad? Para saber, por ejemplo, en qué regiones se necesitan más recursos que otros, cómo podemos utilizar los recursos de una región para saciar las necesidades de otra. Entonces, justamente ahora quizá pues llevándolo también a la arena electoral, porque sabemos que en Guatemala vienen elecciones pronto. Si bien los candidatos, las candidatas no están hablando abiertamente de ciencia, porque yo no he visto a nadie que nos esté hablando de más inversión en investigación, ¿verdad? Creo que algo que se podría hacer, por ejemplo, es ver quiénes son las personas, los equipos que rodean a estos candidatos, a estas candidatas, y ver si dentro de esos equipos podemos identificar a personas que están siendo parte de estos mecanismos de la captura corporativa del Estado, ¿verdad? Vemos a personas que están ya en puestos de toma de decisión, vemos a personas que ya tienen ciertas cuotas de poder, vemos a personas que están involucradas en el sector privado desde, bueno, sí, con diferentes industrias extractivas, por ejemplo. Y aquí, y es una pregunta también que nos hicieron en otra conferencia que hicimos, ¿qué papel juega el narco en todo esto, verdad? Porque vemos en la región centroamericana el narco es un fenómeno que afecta muchísimo no solo la utilización del territorio, sino también la calidad de la democracia que tenemos, ¿verdad? Es uno de los poderes paralelos que está cooptando el Estado hoy por hoy, principalmente más al norte de la región, que es la comparación que hacíamos. Entonces, sí, invitar a la audiencia. Ahora el momento coyuntural pues es en Guatemala, pero en todos lugares hay elecciones eventualmente, esperamos. Entonces sí ver quiénes son las personas que están rodeando a estos candidatos y si logramos identificar ciertos patrones que encajen en estos mecanismos, porque eso al final va a afectar cómo se está utilizando los recursos y cómo se están tomando decisiones, ¿verdad? Para políticas públicas. Y de nuevo, subrayar que a mayores garantías democráticas vamos a hacer mejor ciencia y mayor ciencia. Entonces, sin estas garantías que te da el Estado para tener acceso a tecnología, territorio, conocimiento, no tenés cómo hacer ciencia. Entonces, son cosas que están ligadas y van de la mano. Las garantías que puede darme el estado en donde yo vivo, voy a poder tener la posibilidad de poder ir a una universidad, poder ir a un bosque sin preocuparme que dentro del bosque me va a pasar algo, Ujú. porque cuántos casos conocemos en nuestro país de científicos que han muerto en los bosques por el narco. Tenemos los estudiantes de VG. Entonces, sin esas garantías estatales, no podemos hacer ciencias y no podemos ni siquiera resguardar nuestra vida. Entonces, Ujú. es algo que sin eso no podemos. Entonces, va de la mano, no son cosas independientes, ¿verdad? Sí. Qué fuerte, pero qué importante poder compartir esto. Muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido. La verdad es que cada vez que responden algo, yo digo, aquí podemos seguir por horas. Y bueno, antes de terminar, o ya para terminar más bien, ¿hay algo más que les gustaría compartir con quienes nos escuchan sobre estos temas o cualquier otra cosa en el marco de las elecciones de Guatemala? No, lo que les decía, buscar qué equipos son los que rodean a las personas que se están proponiendo como candidatas a elección pública, porque al final son los equipos los que gobiernan, ¿verdad? Entonces, si vemos un candidato o una candidata que tiene personas de dudosa procedencia o con dudosas prácticas o que tienen registros criminales, que están vinculadas con el narcotráfico, que están vinculadas con la industria extractiva, sabemos que van a llegar ahí a servirse, ¿verdad? Entonces, si bien la construcción democrática no es solo 4 años, sin duda es un momento importante en el que decidimos quiénes van a estar hablando por nosotras en los siguientes años. Entonces sí creo que es importante nuevamente la investigación, investigar planes de gobierno, investigar estas redes,
alrededor de candidatos, buscar medios alternativos de comunicaciones, no quedarnos con los medios corporativos, porque sabemos ahí que también el financiamiento influye qué agendas son las que están siguiendo, ¿verdad? Entonces, medios alternativos de comunicación es importante porque nos ofrece información un poco más objetiva y eso, ¿verdad? Básicamente. Quisiera agregar la organización, organizarse, ver quiénes están haciendo desde lo que hacemos profesionalmente. Lo que pasó aquí con Regina fue hablarnos con nuestros pares, crear esas redes y en países como los nuestros, que el tejido social ha sido tan roto, el mirarnos a los ojos y compartir ideas con quienes nos rodean, con nuestra comunidad. Creo que eso es lo más importante y así surgen buenas ideas como este trabajo que surgió. Entonces, la organización en todos los sentidos, en tu círculo de amigos, en tu círculo profesional, Sí. en tu área de comunidad. Entonces, creo que eso es muy importante también. Y que, a ver, muchas cosas de las que uno hace quizá no tienen financiamiento. A ver, aquí sí abogo mucho también a la cultura DIY, ¿verdad? Hacerlo vos misma. Si tenés alguna inquietud, algún interés, aunque no lo puedas hacer en un mes porque tenés otro trabajo, yo sí invito a las personas a que le metan cabeza, le metan esfuerzo, aunque sea en su tiempo libre, y lo hagan ustedes mismas, porque no podemos seguir dependiendo de financiamientos externos para saciar la sed de conocimiento que tenemos. Gracias, Regina. Gracias, Jonathan, por permitirnos explorar junto a ustedes el impacto de la democracia en la producción científica de una región, por invitarnos a organizarnos y ser más activas en nuestras comunidades e investigar a fondo al decidir quiénes nos van a representar al momento de la toma de decisiones. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en este primer episodio especial de STEM y Política de Epistemas. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo con tus círculos cercanos y de esa forma contribuimos a informarnos y reflexionar en conjunto sobre estos temas tan importantes, pero de los que no siempre hablamos, al menos no como deberíamos. Además, no te pierdas de nuestros próximos 2 episodios en donde seguiremos explorando la relación entre ciencia y política. Ahora sí, hasta la próxima. Saraguate te viene a cantar con puro sentimiento, de todo corazón, todo corazón. No queremos armas, aquí queremos más amor. Si se acabó la guerra, oye, porque sigue habiendo dolor. Y no queremos armas, aquí queremos más amor. Si se acabó la guerra, oye, porque sigue habiendo dolor.